Los eventos ocurren uno detrás del otro. Y nosotros te lo contamos. Nacionales, Locales, internacionales, política, economía. A esta hora, noticias. Y como lo habíamos anunciado, hoy nos visita la doctora Sandra Mayol, directora de SOFCE, Trenes Argentinos, y el profesor Alejandro Cortés. Hola, buen día, bienvenidos a la radio. ¿Cómo está, Sandra? Hola, Martín, pero muy buenos días a la audiencia. Y bueno, ¿cómo no va a ser un día así? Un 25 de mayo en réplica de aquel 25 de mayo de 1810, así que celebrando el Día de la Patria acá en tu radio, saludando a nuestros vecinos. Gracias como siempre por esta cálida recepción, Martín. Bienvenidos, Hola, Ale, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Martín? Muy buenos días a vos y a toda la audiencia, acá acompañando a la doctora, como le decimos a Sandra, en sus actividades. Y bueno, sí, es cierto, celebrando el Día de la Patria. Bueno, no tengo pastelitos para convidarlos hoy, pero chocolate. Bueno, chocolate. Y es para mí también es una alegría porque, bueno, como hablamos siempre fuera de micrófono, estamos en contacto y, bueno, sos un seguidor permanente de mi persona para tus actividades y, bueno, me gusta participar y aportarle a tu audiencia que se interesa, ¿no? Y que siempre está queriendo saber por la historia en general y por la historia de Monte. Así es, sí, nos salvaste las papas, como se dice comúnmente, el día del himno nacional que nos explicaste. Y ahora, el día bueno, de la escarapela yo esperé el llamado, Y vos sabés que hay gente que me había dicho, tenés que llamarlo al profesor Cortés, porque bueno, pero bueno, se pasó. Pero digo, debe tener otra actividad, pero siempre abierto a sumar y a difundir la historia. Seguro, bueno, pero hoy un poquito del 25 de mayo podemos hablar. Seguramente. ¿Cómo no? Bueno, vamos a este tema tan lindo porque va a haber festejos, 130 aniversario de la estación de trenes de Monte. Bueno, y Sandra nos viene a hacer esta invitación y a contarnos de qué se trata, qué es lo que va a haber para que todos los ciudadanos montenses y los turistas visiten la estación del ferrocarril. Bueno, Martín, realmente, mira, esto ha sido un trabajo muy, digamos, programado y siempre tan prolijo del profesor Alejandro Cortés, cuando viendo la perspectiva de desarrollo de nuestra ciudad, él ha hecho un trabajo muy interesante del nacimiento de nuestra población, de cómo nace Monte y demás. A medida que iba ahondando la historia, un día charlando me dice cuál sería la fecha que está determinada en los libros, que es la fecha de creación o la llegada, mejor dicho, del tren o el ferrocarril a Monte. Fue en el mes de mayo. Entonces, en ese contexto pensamos hacer distintas actividades. Teníamos más para sumar, pero lo vamos a hacer corrido este mes porque el ministro no está en Buenos Aires, ni el presidente de trenes, pero comenzamos por lo más importante, que fue a partir del año pasado, comenzar con las obras de puesta en valor de la estación del ferrocarril de Monte. ¿Quién no ha llegado a nuestra estación por algún motivo, ya sea por viajar, por simplemente curiosidad de la visita, o para ir a buscar a algún familiar o amigo? Y es una construcción maravillosa, hermosa, pero que lamentablemente, como pasa en casi todo el interior del país, han sido edificios que fueron abandonados por mucho tiempo, no se les puso nada, ni siquiera de mantenimiento. Bueno, lo primero que hicimos es poner en valor la estación. Está hermosísima. Sí, quedó muy linda. Con sí. Todas las instalaciones. Había algo para terminar, que era parte de la instalación de agua que ya está correctamente funcionando, y poder disfrutar para los usuarios y usuarias el servicio del ferrocarril en una instalación en buen estado y valorizándola, y también para los empleados que trabajan allí. Así comenzó. También hay un expediente que ya sale a la licitación para los arreglos de 2 pasos a nivel, que son el de Colorados del Monte y el de la calle España, que también lo venimos a ver hace tiempo, pero en el festejo en sí queríamos traer algo atractivo, algo para celebrar, algo para mostrar, algo que tenga que ver con la historia también del ferrocarril. Y Trenes Argentinos, Capital Humano, de CALF,
es el encargado de llevar adelante lo que es el museo ferroviario y también tiene a su cargo el tren museo itinerante. Ha hecho recorridas por distintos lugares del país, pero en particular esta es la cuarta, digamos, el cuarto lanzamiento para visitar ciudades, y viene de Bahía en este momento para mostrarnos a los montenses y, como decís, a quien quiera acercarse, parte de la historia del ferrocarril en estos 9 vagones. Ya está el tren aquí, lo están acondicionando y haciendo las instalaciones que corresponde, pero tiene 9 vagones, Martín, que son hermosísimos para visitar, con grupos, por supuesto, especializados para dar las charlas, y va a ser el día viernes 27, sábado 28 y domingo 29 de mayo. ¿Y eso tiene algún horario para poder visitarlo? ¿La gente puede ir directamente? ¿Tiene que...? Mira, el horario del tren es de 10 a 19. Si vos hay un link que nosotros pusimos en la página para las escuelas y los grupos de personas, que son varias, que reserven la entrada, y el ciudadano en general debe entrar en la página y reservar. Esto no quita que si a último momento deciden ir y hay disponibilidad, por supuesto la visita la van a hacer, pero para tranquilidad de todos es muy simple, entran en el link que está publicado, que está dentro de Trenes Argentinos, Capital Humano, en tren itinerante, que es fácil hoy googleando, y hacen la inscripción. Son turnos que se va dando, suben a grupos de aproximadamente 10 personas y van recorriendo los 10 vagones. ¿Y en qué consisten? Está acompañado con la provincia, también hay vagones de recreo, que es actividades recreativas, ajá, muy interesantes, y después puntualmente tiene vagón del museo ferroviario, que ahí vemos desde fotos como también piezas, boletos y todo lo que tenga que ver con el desarrollo en la historia del ferrocarril. 2 vagones maravillosos que son el del comedor y también el coche presidencial, donde ajá, el presidente se movía en aquel tren histórico, y también está la foto del Papa, porque fue quien visitó en el momento que visitó la Argentina, hizo una recorrida en tren. La Casa de la Moneda tiene un espacio muy hermoso en uno de los vagones, donde por un video se cuenta, como un cuento justamente, la historia de la Casa de la Moneda, lo cual es muy práctico y que se pueda lograr la comprensión de chicos y por supuesto adultos. Así que tiene un abanico de posibilidades de disfrutar. Martín, es un trabajo muy serio que se ha hecho desde Trenes, porque se trata de trabajar las políticas transversales, manejar lo que es género, el cuidado del medio ambiente, porque algo que es muy interesante, estos vagones cuando se recuperan son de los vagones que se los consideraba para chatarra. Ajá. Se los recupera y se los pone en valor, y DECALF, que es factor humano, tiene el personal a cargo de la capacitación, y Trenes Argentinos Operaciones, por supuesto, es el que pone el personal de conducción y de acompañamiento en la formación del tren. Así que es una buena oportunidad para que celebremos nuestra historia y para que conozcamos en la estación de Monte un poco la historia del ferrocarril y también parte de la historia de la Argentina. Bueno, estaría bueno que Alejandro nos cuente, nos lleve un poquito a estos 130 años, ¿no?, del ferrocarril aquí en la ciudad. ¿Cómo era en esa época San Miguel del Monte? Bueno, no, era muy grande. Yo en realidad, a veces uno de leer va descubriendo cosas, y no es que me he convertido en un especialista en trenes, porque esté Sandra acá al lado claro, mío. Sí, no, seguro. Sí, simplemente se dio porque yo estaba escribiendo y bueno, surgieron en ese proceso de querer saber cómo era Monte a finales del siglo XIX, es decir, 1868, 1870 aproximadamente. En el trabajar con documentos de esa época me encuentro con las referencias de la llegada del ferrocarril. Uh-huh. Pero sin haber charlado nunca con Sandra, nada, lo encuentro y claro, yo me pongo a trabajar sobre eso, porque yo en realidad estaba buscando
dar cuenta de cómo era ese pueblo, ¿no? Que, como digo en el trabajo, en la ponencia que yo presenté, que, bueno, un pueblo que giró en torno de un centro cívico, que era el que está, bueno, hoy está cumpliendo 75 años la escuela 16, ¿no? Sí, sí, sí. Muchos creen que es o por ahí confunden que es el edificio histórico de la escuela 1, que no es así, pero sí en ese terreno donde hoy funciona la escuela 16 y donde se levantó este edificio actual, era la manzana cívica, si se quiere, ¿no? Como cuando vamos a Buenos Aires y recorremos Plaza de Mayo y están las principales instituciones desde la época colonial, bueno, nuestro espacio cívico era esa manzana, la manzana de la Plaza España, donde está el museo, donde está el Instituto Agropecuario, donde está el rancho. Eso era el centro geográfico principal administrativo por donde iba la vida del pueblo. Pero en determinado momento, y hasta donde yo he podido leer de los documentos, no he encontrado ese dato preciso, pero en determinado momento la iglesia es la que toma la punta. En 1868, bueno, queda terminada el nuevo templo parroquial. La antigua iglesia había funcionado en la esquina de la intersección de la calle Soler con Alem, esquina de la escuela 16. El famoso trabajo arqueológico que se hace en el patio de la escuela 16 deja constancia que los cimientos que están en ese sector, por los planos y demás, coincidirían con las 3 naves que después va a reproducir el templo actual. Es decir, que el templo actual reproduciría la misma estructura que tenía esa pequeña capilla que estaba ubicada ahí de la época de Rosas, y que cuenta la historia que era una de las pocas capillas que tenía techo de tejas. Mira vos. Que no era común. Pero bueno, todos sabemos que Rosas era, además de lo que es Rosas en sí como personaje político, era políticamente era un nacionalista católico, si se quiere, ¿no? Acompañó al catolicismo, hizo inversiones y bueno, hay relatos de que es conocida esa capilla por esas características. De hecho, los antropólogos y los arqueólogos que estuvieron acá vienen también detrás de ese dato, ¿no? Pero bueno, ahí tuvo la vida del pueblo. Después se traslada a la plaza actual. En determinado momento la vida del pueblo aparece ahí, en lo que hoy es la Plaza Adolfo Alsina, que se llama así desde hace mucho tiempo. Y bueno, y ahí se desarrolló la vida del pueblo, alrededor de esas manzanas, de las manzanas actuales. En el plano de 1891-92, digamos que lo que hoy es la calle Eva Perón, sí, eso era el límite extremo del pueblo. Ahí se terminaba el pueblo, haciendo como una circunvalación y digamos, pongamos hasta la altura de lo que hoy es el hospital. Eso era el pueblo. Después era campo, quintas. Chiquito. Era realmente muy chico. Pero bueno, yo sitúo que en esa intersección de la calle Eva Perón, lo que hoy es Eva Perón e Irigoyen, que eso es, antes se llamaban San Juan y Dolores, en la intersección de esas dos calles es donde se elige abrir el famoso bulevar que va a conectar el pueblo con el ferrocarril, porque en las actas se puede leer que el ingeniero de la empresa del Ferrocarril del Sur, digamos, ponen como condición que el municipio de Monte, en ese momento, lo que era la corporación municipal, generara el acceso libre a la estación del ferrocarril. Así que bueno, ahí viene esta historia del bulevar. En principio pareciera que la calle iba a ser recta, que iba a seguir, digamos, no iba a ser en diagonal, sí. Pero bueno, era más complicado y la calle se alejaban un poco de donde la empresa quería poner la estación. Y después, bueno, se determinó hacer ese bulevar con ese plano de inclinación. Y es interesante ver en los documentos ahí todo el proceso que se genera de incorporación de nuevos espacios, de compra de terrenos, cómo se va abriendo eso, ¿no? Claro. Hasta que yo referencio y sigo referenciando el trabajo de Víctor Astorga y de Miguel Fabiano, Monte de 220 años de historia, porque está ahí la referencia sobre el acta de la Corporación Municipal, que el 25 de mayo de 1892 se hace el acto inaugural de la llegada del ferrocarril a Monte. Y entiendo y deduzco yo que bueno, ya habría una mínima circulación, porque ya había pasado por Abbott, claro, el 1 de mayo.
Entonces uno, cuando está haciendo ese trabajo, digamos, de reconstrucción histórica, va asociando y va atando todos esos elementos para que la historia realmente, uno poder contar la historia con la mayor objetividad posible, ¿no? Más allá del relato que nos pueden haber contado nuestros tíos, nuestros abuelos, Sí, o seguro, nuestros padres. seguro, Los seguro. documentos, ¿qué dicen los documentos? Dicen eso. Y bueno, recién hablábamos de que las fechas a veces pasan desapercibidas por un montón de cosas que son propias de la vida. Bueno, quizás a los montenses casi se nos pasa desapercibida. Para mí es un hecho importante poner en valor este acontecimiento, porque la historia de Monte va a cambiar para siempre a partir de ese momento. Yo lo que planteo en mi hipótesis, en mi línea de discusión, es que la calidad cuantitativa, es decir, el crecimiento del pueblo, y la calidad cualitativa, la calidad de vida de Monte, se transforma y cambia a partir de la llegada del ferrocarril. Y el monte, yo lo que digo que ese monte más tradicional, el que estamos acostumbrados a escuchar, el del Fortín, el de la Guardia, empieza a ceder paso a un monte totalmente distinto, que es un monte ya con perfil de modernidad, de lo que era ser un lugar moderno en 1892. Pero bueno, en ese investigar, y siempre charlando con Sandra, porque yo había visto al tren museo recorrer la provincia y me acuerdo que le dije, no lo podemos traer para Monte. Bueno, y ahí empezó todo un trabajo de gestión, porque yo a veces digo, esto es personal, pero a veces digo, por ahí la gente piensa que Sandra está sentada arriba de la locomotora y de ahí va manejando todo. Claro, no, por supuesto. Trenes es una empresa, una empresa del Estado tan compleja, que requiere de gestiones, de articular un montón de sectores, que a veces tampoco nosotros como ciudadanos conocemos el funcionamiento de nuestras instituciones. Esto no tiene nada que ver con lo partidario. Claro. Después podemos opinar si me gusta o no me gusta. Simplemente de saber cómo funcionan las empresas del Estado, que somos nosotros, que son las que regulan gran parte de la vida de todos los argentinos. Y realmente es una empresa compleja que tiene cosas interesantísimas, y bueno, y dentro de esto es toda esta articulación que es necesaria para poder llevar esta actividad. Investigando en el Archivo Histórico de la provincia, me encuentro con algo que para mí fue interesante, impactante, con el expediente original de 1871-72, en donde hay un pedido de la corporación, el expediente original de la Corporación Municipal de Monte, en donde le reclaman al gobernador, que en ese momento era Vicente Casares, que agilice la llegada del ferrocarril a Monte. El ferrocarril también fue un gran negocio, es el gran negocio global de fines del siglo XIX. El principal inversor extranjero de la Argentina en 1890 era Gran Bretaña, y la mayor cantidad de inversiones que los ingleses hacían en la Argentina era en el ferrocarril. Claro. Y eso está ligado a un montón de cosas que tienen que ver con el desarrollo económico agroexportador de la Argentina en ese momento. Pero bueno, en muchos lugares como Monte también había grandes propietarios, grandes terratenientes, había toda una producción, y seguramente siempre en las comunidades hay un grupo de personas que miran un poco la vida y el mundo más con una mirada más en el futuro de la que podemos tener en lo cotidiano. Nosotros estamos en un montón de problemas cotidianos, pero siempre hay gente que dice, bueno, ¿cómo va a ser esto dentro de 10, dentro de 15, dentro de 20 años? Bueno, sin dudas, en Monte también lo sabía. Unos grandes referentes de esos sectores deben haber sido los Videladorna, la familia Videladorna, que le impone toda una impronta modernizadora al pueblo. Y bueno, seguramente habrán hecho también todas las gestiones necesarias para que el ferrocarril llegue a Monte. Y como todo negocio debe haber tenido sus idas y sus vueltas, porque había intereses contrarios que no querían que el ferrocarril llegara acá. La línea que se va a extender a Monte viene de Lomas de Zamora, que después pensaba que hasta Sandra que conoce ahora más de trenes, no sé si es Loma de Zamora, Ezeiza, Cañuela, Monte, o Ezeiza deriva de otro ramal. No, es la misma. Es la misma, entonces sería lo que nosotros conocemos ahora como Loma de Zamora, Ezeiza, Cañuelas, Monte. Ya el ferrocarril del oeste estaba funcionando para el lado iba a Lobos, tenía punta, para nosotros era Lobos, y la otra punta cercana a nosotros que usábamos mucho para el transporte de manufacturas y de cosas era Schepener. Ah, mira. Que es la línea que va hacia Mar del Plata, Dolores, Mar del Plata. La empresa consideraba que esas eran las dos líneas más rentables y que la de Loma de Zamora, Ezeiza, Cañuelas, Monte, no. Y deben haber estado así fácil casi unos 20 años seguramente,
hasta que en algún momento, como toda cuestión política, el gobierno debe haber intercedido, la presión de los política del lugar lo determinó y habrá logrado que ese ramal se extendiera. Y así llega el ferrocarril a Monte en 1892. Y por un lado está, como dice Sandra, la historia del ferrocarril, la importancia del ferrocarril en el desarrollo de la Argentina y de los pueblos, como Monte. Y bueno, y después lo que significó el ferrocarril para Monte en sí, ¿no? En su estructura, en su crecimiento, Claro. En su expansión demográfica y arquitectónica, y en toda la reestructuración que significó seguramente la actividad económica que ahora va a empezar a transportarse o a llevarse a través de las vías del ferrocarril. Y un poco es eso, la llegada del museo itinerante, busca poner en valor eso, es decir, no solo la puesta en valor de la estación del ferrocarril, que yo me traté de averiguar que no debe haber, es decir, no había una inversión y una puesta en valor de la estación del ferrocarril en Monte, estimo, desde el comienzo de la democracia, desde el primer gobierno de Rulli Iribarne, aproximadamente. Una renovación tan estructural como la que se ha llevado a cabo ahora, ¿no? Una puesta en valor. Y bueno, y después la presencia del museo, del tren itinerante museo, tiene que ver con ese otro lado, ¿no? Como decía Sandra, que es valorar la historia del ferrocarril. Que bueno, hay un revival del ferrocarril, hay un volver, ¿no? Y ahí yo a veces charlo con la gente y hay como un interés de la gente por el ferrocarril, por bueno, y muchos, los jóvenes, está el interés de algo que es desconocido. Claro. Pero los de nuestra edad está eso de que queda de en algún momento haber viajado. A veces vos charlas con la gente y dices, bueno, yo fui a tal lugar, yo conocí el coche comedor, yo viajé en un coche cama. Sí. Bueno, antes era una fiesta ir a la estación, se llenaba de gente para ver el tren, y hay este hombre, don Luis Landricina, que realmente es un genio con el humor. En un momento dice él, ¿no?, que en un cuento que hace precisamente del ferrocarril, porque antes dice había que gritar fuerte, me voy a Buenos Aires, para que escuche el que está al lado, porque era todo un acontecimiento viajar en tren e ir, ¿no?, a distintos lugares. Sí, en Monte, y yo tengo muy presente en Abot. Yo iba a estudiar en tren y volvía, y en Abot había familiares que se acercaban a la estación para ver pasar el tren. Claro. Recuerdo, mirá, muy puntual a los padres de Cotolo Irisiti, a los dos ahí. A veces viajaba a Cotolo y los saludaba, o bajaba, pero como él te digo, muchos vecinos que se acercaban a saludar el tren. Y hace muy poco yo he vivido estas reconexiones, de alguna manera, de las ciudades a través del tren, porque más allá de, como decía Alejandro, que hace muchos años no se hacía una inversión en las estaciones, también se cerraron ramales, también se cerraron servicios, y esto fue muy triste porque hubo una totalmente desidia, porque hoy cuesta muchísimo volver a poner en marcha los servicios, ya sea por la infraestructura ferroviaria en general y también por el material rodante que son los coches. Me ha tocado ir, cuando se abrió la línea de Visadero, como en el campo la gente tocaba bocina y ponía sus banderas en las tranqueras viendo volver pasar el tren. Las estaciones, aunque no tengan servicios, está la gente en el lugar también festejando la llegada del tren. El Marcos Paz, después de 24 años que el tren no llegaba, bueno, ahora se está extendiendo, va a llegar a Navarro, también cómo le da vida a los pueblos. Digo, esto es una historia maravillosa la que tiene el ferrocarril, y cuando vemos el mapa, cómo estaban diagramadas las 5 líneas, eran arterias de un cuerpo que lo recorrían todo, y lamentablemente eso se fue perdiendo. Hoy con gran orgullo te digo que se están recuperando. Falta mucho, por supuesto, porque es muy difícil recuperar. Por ejemplo, la del provincial es imposible recuperar, no existen las vías, no existe casi el trazado. Claro. Pero en líneas generales se está recuperando muchísimos servicios, pero en todo el país, no en el AMBA solamente. Nosotros cuando llegamos a Trenes Argentinos encontramos que las estaciones del AMBA estaban en líneas generales bien, más allá que ahora se las está en algunos casos también poniendo en valor o modernizando, pero era el lugar donde se hizo la inversión. Y en la provincia de Buenos Aires, en el interior del país, no. Salta, después de 50 años, recuperar el tren. Claro. Estas son cosas maravillosas
pero es la mística o la historia que transmite el ferrocarril, ya sea, estamos hablando de pasajeros, pero también cargas, que no es donde estoy yo, tiene obviamente una importancia superior en cuanto a el traslado de la mercadería, de la producción, de todo el interior del país, y también la empresa Trenes Argentinos Cargas, que es parte del Estado, ha hecho también un giro importantísimo a la empresa. Es impresionante cómo se aumentó el caudal de transporte de producción y vamos en vías de que el Estado sea un eje importante en el transporte ferroviario en relación a la carga. Así que la verdad que hoy estamos hablando de los 130 años de la llegada del tren a Monte, festejando, si querés, con el tren museo, con toda esta historia y el entretenimiento, pero también tiene que ver en poner en valor una empresa nacional que nació, como dijo Ale hoy, con una inversión impresionante de Gran Bretaña, trajeron lo mejor del ferrocarril, pero hoy te puedo asegurar que van los entendedores de lo que es el desarrollo del ferrocarril y sin duda tenemos una de las mejores estaciones, Constitución y Retiro, en cuanto a monumentos históricos, a la construcción, y sin duda el mundo ha crecido. Tenemos otro tipo de trenes en China, en Europa mismo, claro, en Rusia, pero bueno, lo importante es que nosotros podamos hoy ofrecer un servicio de calidad y seguro, que es lo que interesa la protección del ciudadano y la ciudadana cuando va a tomar este servicio de transporte. Una de las obras que realmente hacía mucha falta y que bueno, quedó, estuve conversando con la gente ahí del lugar, es el cruce de la 41, que se arregló todo. Eso era un desastre para poder pasar por ahí, ¿no? Y ahora, bueno... Sí, bueno, y eso, mira, no es una obra de Ferrocarriles Argentinos, de SOPSE, donde yo soy directora, sino que la concesión de la vía la tiene Ferrosur desde hace muchos años, hacia el 2023 están terminando las concesiones, y eso lo debía, en la zona de vías era responsabilidad de Ferrosur, y la ruta de la vialidad de la provincia de Buenos Aires. Lo que hice yo, hablé con las dos instituciones, ya sea con el ministro de Obras Públicas de la provincia, donde enseguida me contactó con Vialidad y se hizo un trabajo maravilloso sobre las cinta asfáltica, y la zona de vías Ferrosur estaba dispuesto a hacerlo, y bueno, se evitan tantos accidentes que hubo, tantas roturas de autos, y esto fue una gestión para lograr que las dos empresas lo lograran. No era algo que era propio de Trenes Argentinos Operaciones, pero había que buscar la respuesta y sin duda el Estado estuvo presente, la provincia se puso enseguida a trabajar y es algo totalmente resuelto, un problema que venía hace años. Hay una señora que se comunica hoy a la radio, la señora Luján, y me deja un número de teléfono para poder hablar con vos. Perfecto. Porque quiere llevar algo al consejo. Perfecto. Ahora tomo nota, Luján, y cuando salgo acá te llamo. Tengo otro mensaje que dice: hola, buen día Martín, ya que está hablando con la doctora Mayol, le podría preguntar si ahora que está en ferrocarriles no puede gestionar barreras para los pasos a nivel del pueblo, los que tenemos que cruzar de los barrios San José, Cuartas, Unidad Nacional y San Miguel. Muchísimas gracias, soy Nélida. Bueno, Nélida, sí, fue algo que empecé a trabajar desde que comencé en trenes. De hecho, hay pedidos míos desde el lugar de intendente a la empresa Ferrosur. Esto es complejo por ahí para el ciudadano común. La vía hoy está en manos de Ferrosur, una empresa privada que tiene la concesión para el transporte de la carga. Ellos son los responsables de mantener la vía y también poner los sistemas de seguridad. En el contrato Ferrosur no tenía, que es muy antiguo, hace más de 10 años, no tenía la obligación de poner las barreras, por eso no lo ha hecho, y en la desidia de ellos también, porque no van a invertir, se van en retirada de la concesión de la vía. Entonces sí, como una segunda etapa, está el trámite pedido en ADIF, que es Trenes Argentinos Infraestructura, que no es la que yo estoy, pero es una empresa relacionada a la nuestra, pero la obligación hubiera sido, y es hoy en la actualidad, de Ferrosur. No obstante eso, y en el mientras tanto, lo que sí pude avanzar es lo que decía, arreglar el paso a nivel, porque en sí el paso a nivel está muy deteriorado, la zona de vía está descalzada,
comenzamos con eso y ojalá se pueda lograr pronto la barrera. Lo hemos visto, inclusive recuerdo que cuando estaba yo en el municipio lo trabajamos con los chicos de la escuela técnica, porque ellos hicieron un proyecto de estos hermosos que siempre se trabaja en la escuela técnica, que era una barrera manual. Bueno, desde Ferrosur eso no se tomó porque no estaba la reglamentación aprobada, pero digo, es una necesidad, voy a seguir trabajando en eso, no lo puedo disponer, digamos, de mi lugar, porque no es Trenes Argentinos Operaciones que lo tiene que hacer, sería Ferrosur y en su defecto ADIF, que es la parte de infraestructura, y bueno, y ahí está el trámite para ver si se puede lograr en corto o mediano plazo. Bien. Bueno, no sé si Alejandro querés contarnos algo más. La verdad que nos ponemos a escuchar a Alejandro y se nos va el tiempo así, mirá, escucha. Porque realmente nos cuenta la historia tan fácil nosotros de poder entenderla, ¿no? De poder disfrutar lo que él dice y saber y aprender de esa manera. Porque bueno, no todos sabemos todo lo que sucedió en aquellos años acá en la ciudad, ¿no? No, yo a veces lo que planteo, y de hecho en esto de ponerme a investigar, es que es lógico, nosotros hemos crecido con un relato histórico que nos viene a través del tiempo, porque nos contaron la historia de una manera, porque nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos, por la escuela, se van construyendo relatos, y esos relatos se cristalizan y se hacen como fijos, como si las cosas sucedieron de esa manera. Por eso yo reniego un poco cuando desde los discursos en general se hace como un resumen o una reducción de nuestra historia en el Fortín, Rosas y algo más de lo que pueda venir. Como que sí, son parte, tienen que ver mucho con nosotros, esa etapa, la etapa del Fortín, la etapa más colonial, si se quiere, de Monte. Sí, Rosas fue un protagonista central de la vida política del país. Y convengamos que es el político que lleva las riendas del poder a mediados del siglo XIX y que en función de ese manejo político, en parte va a propiciar y va a permitir que posteriormente, después de la sanción de la Constitución, se pueda organizar definitivamente el Estado Nacional. Porque, digamos, hubo cosas que se hicieron en la etapa anterior. Pero nuestra historia no se resume solamente a eso. Es mucho más diversa, es mucho más rica, es mucho más plural. Y cuando me puse a investigar sobre esto, en realidad un poco es poner luz sobre esa etapa de Monte de la que muchas veces no se habla o en la que muchas veces no se ahonda. Y esto es mi hipótesis, por ejemplo, es indiscutible que la familia Videladorna le ponen un sello, una impronta al desarrollo de nuestro pueblo indiscutible. Claro. Me caiga bien o me caiga mal a mí el apellido o tal personaje, digamos, de esta saga, pero la verdad es que son una familia tradicional de Monte. Es decir, son montenses, claro, sí, son sí, producto sí. del proceso evolutivo poblacional de nuestra historia. Llegaron a ocupar los más altos pueblos de conducción política a nivel local, y bueno, en el caso de Daniel Videladorna llegó a ser diputado de la Nación. El otro día tuvimos con Sandra, que compartió una actividad conmigo en la Biblioteca Nacional y en el Congreso, muy linda, y uno está ahí y vos decís, bueno, fue diputado. Claro. Mario Sima, que fue un ex intendente de Monte, llegó a presidir la Cámara de Diputados de la Nación. Uh-huh. Bueno, esas cosas no se saben, está bien, porque están asociadas a personajes de un contexto político, de un perfil político que es el conservadurismo. El conservadurismo en la Argentina está asociado al golpismo, y yo creo que a veces se les hace un pase de factura, pero más allá de eso, más allá de esa discusión, que seguramente hay que ponerla sobre una mesa y darla, más allá de eso, yo estoy tratando de rescatar a hombres y mujeres que a finales del siglo XIX, en un lugar, pensemos lo que era Monte, un villorrío, digo yo, porque no había camino, estaría la huella del camino real, no había otra forma de llegar a Monte. Claro. Lo más avanzado era el ferrocarril y llegaba a Schepener y a Lobo, es decir, teníamos dos puntas entre 30 y 40 kilómetros, es decir, pensemos lo que es Monte en ese contexto, y sin embargo toda esta gente
todas estas familias, en las que hay muchas otras más, obviamente, volcaron sus ideas y sus recursos en el progreso del pueblo. Yo el otro día charlaba que Monte, el primer proyecto, que también este fue un año que se cumplió un aniversario de la Cooperativa Eléctrica de Monte. Y esto que yo te digo a veces de los relatos, por ahí mucha gente se piensa que nosotros tenemos electricidad desde que está la Cooperativa Eléctrica de Monte. Y es lógico, porque las generaciones más jóvenes seguramente ya nacieron con eso. Sí, seguro. Pero el factor poderoso de la historia está en esto, en poder decir, no, en realidad el primer proyecto de electrificación del pueblo es del año 1916, de la mano de un Videla Dorna. Mira. Yo decía el otro día que casi en simultáneo, ahí con muy pocos años de diferencia, con la electrificación de la Avenida de Mayo. Habíamos pasado el centenario de la Revolución de Mayo, 1910, Buenos Aires había sufrido un proceso de transformación estructural y modernización único, y nosotros ahí, muy cerca, es decir, uno se imagina, en Monte, en 1914, 1915, perdidos en la nada, con camino de tierra, claro. Que ya una persona estuviera pensando en el proceso de la electrificación de la luz eléctrica para el lugar, bueno, tiene que ver con recuperar esa parte de nuestra historia, que también es muy rica y que se ubica ahí a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Y todo esto se dinamiza con la llegada del ferrocarril. Claro, sí. No debe ser así, pero el pase de facturas políticas a veces también se hace en la historia, y a veces muchos procesos de nuestra historia se los invisibiliza o se los oculta. Pero bueno, yo esto desde mi lugar de una persona formada en el campo de las ciencias sociales y en la historia, bueno, como siempre digo, aprendí de mis profesores que la función del historiador es contar la historia tal cual sucedió, con todo lo que tenga. Pueden aparecer cosas que me pueden gustar o no, claro, o que me pueden caer bien o no, pero mi función es contar la historia tal cual sucedió. Y eso es lo que de alguna manera estamos tratando con Sandra acá, hoy, un 25 claro, de mayo, no de 1810. Dicen que ese día también estuvo bastante feo, pero bueno, invitando a la comunidad a que se acerquen a que vean la historia desde otro lugar. En este caso, la historia del ferrocarril, ¿no? Pero bueno, un poco el desafío creo que es ese, y que también se acerquen, y pensaba ahora, mientras la miraba Sandra, y hasta que también, ¿por qué no reamigarnos nosotros, los montenses, bueno, teniendo la posibilidad de que haya una montense dentro de la gestión de una empresa del Estado, amigarnos con la estación, ¿no? Que a veces claro, queda como en el límite. Sigue habiendo como un relato de que eso es el límite, cuando en realidad detrás de esa estación hay todo un mundo nuevo, el pueblo es impresionante lo que ha crecido, y en realidad quizás, ¿por qué no? El desafío sea, o por ahí esto sea el inicio de que lo que en algún momento fue el límite de nuestro pueblo, hoy sea, y ayer escuchaba una actividad, la seguía Sandra, una actividad que había estado en el conurbano, poniendo en valor estos puentes modulares que se están poniendo. Bueno, ahora me surgió decir, bueno, ¿por qué no pensar? Está bien, no sé si vamos a poder tener nosotros un puente modular de esas características, pero bueno, ¿por qué no pensar que toda esta puesta en valor y la estación de trenes de Monte sea, en un corto plazo, ese puente que nos una a todos y claro, que haga de Monte un solo gran lugar, ¿no? Y romper ese relato por ahí de que el pueblo es solo lo que está contenido dentro de del pueblo cercano a la ruta 3, ¿no? De este lado de la ruta, claro, como le dicen. Por ahí, un poco con este tipo de actividades, por lo menos yo, y creo que todos en el espacio lo compartimos, es apostar a sumar cosas que permitan mejorar la calidad de vida de todos los montenses. Y bueno, quizás como reflexión me quedo con eso, pensada acá, en el hablar y en escucharlos a ustedes, decir, bueno, ¿por qué no tomamos la estación del ferrocarril como algo que nos va a unir con el monte, con el otro monte, con el monte que va a venir, el del futuro, que ya ni siquiera tiene que ver con el monte en el que vivimos, claro, en el que nacimos nosotros y en el que estamos viviendo hoy, que se supone que va a tener que ser totalmente distinto? Bueno, en algún momento, seguramente, si vos gustás, podemos hacer alguna charla sobre la historia de Monte, de cómo fueron sucediendo las cosas, por ejemplo, un poco esto de que hay mucha gente o chicos capaz que no saben que en el medio de la plaza había un molino, había un desnivel en la tierra, la plaza, por lo que tengo entendido, ¿no? Estaba más alta que la calle para
para que los sulkis o los carros, la gente pudiese bajar directamente, ¿no? Que creo que son esas cosas que uno no sabe o que muchos no sabemos y que estaría bueno, ¿no? Poder conocerla un poco. Sí, te robo y le quito el tiempo a Sandra. Te redoblo la apuesta. Creo que charlando con vos acá, yo te planteé, no sé por qué surgió el tema de el origen, porque yo estoy tratando también de reconstruir el origen de esas familias que son tradicionales. Y es cierto lo que vos estás diciendo, pero también un poco yo creo que el debate de la historia en Monte, que está bastante tranquilo y direccionado muchas veces, para poder sacar a la luz las voces de todos aquellos protagonistas que hicieron grande el pueblo. Y me acordé porque vos me contaste la historia de tu abuelo, que estaba ligada a la... sí, la aceitera. A la aceitera. Sí, sí, ¿no? sí, sí. Sí, los Pecinos, sí, estuvieron ahí, sí. Entonces, porque todo el mundo te conoce como Martín Arenilla, claro, familia de payasos, pero si uno busca, yo creo que lo interesante de la historia en este aspecto es ir buscando, y bueno, y vamos a encontrarnos que en realidad vos devenís de una familia que en su momento fueron pioneros, porque la aceitera debe haber sido punta en el desarrollo industrial de Monte, como no ha habido, ¿no? Claro. Y además pensar en el momento en el que se invierten esos capitales ahí, para lo que era Monte, seguramente asociado a todo un desarrollo agroindustrial muy importante que tuvo Monte, que quizás hoy no lo tenga porque está en otro lado, pero que en ese momento eso permitió el desarrollo de industrias como la aceitera. Claro. Y en ese reconstruir empiezan a salir voces de ciudadanos, de familias, por ahí de gente que, bueno, que no están en el libro de la historia, claro, pero un poco el reabrir la historia, esto que nos hemos propuesto tiene que ver con eso por ahí también. Es generarle la voz a todos aquellos actores sociales que han sido protagonistas de procesos importantes por los cuales hoy todos nosotros estamos acá y disfrutamos del pueblo que disfrutamos. Si me decís dónde está, no sé, pero yo en algún momento vi una foto de mis bisabuelos, cuando habían traído una máquina, que esa máquina era una cosa, no sé, muy, muy importante, muy novedosa, muy... y bueno, están todos en la foto con esa maquinaria ahí en la aceitera. Pero bueno, en algún momento seguramente va a aparecer por ahí. Bueno, Sandra, nos estamos yendo del tema. Sí, bueno, pero no, es tan rica la historia y escucharlo a Alejandro con tanta precisión, sí, de fechas y datos, que obviamente son clases magistrales para nosotros, ¿no? Y de eso se trata, aprender uno del otro. Por eso acostumbramos a trabajar en equipo, no importa dónde estemos, pero como grupo siempre trabajar en equipo y siempre el que conoce de un tema aportarlo, trabajarlo, y por qué no planificar una actividad como es la que estamos haciendo. Y mientras que lo escuchaba y él hablaba de la importancia o las muchas funciones que puede tener Trenes Argentinos, también aprovecho para contarte, Ale recién veía una actividad que tuve ayer, sí, son puentes modulares. Esto es una actividad sumamente importante porque en un mismo lugar estaba el ministro de Defensa de la Nación representando a la empresa Tandanor, empresa argentina que nos enorgullece, que hace unos puentes modulares que sirven para la conectividad justamente de la población en el conurbano. Como muchos recorrerán, saben que la vía divide de un lado a otro y es imposible cruzar. Bueno, estos puentes permiten que los vehículos pasen. La inversión la hace Trenes Argentinos Infraestructura, a través, por supuesto, del presupuesto del Ministerio de Transporte de la Nación. Digo, y esto es brindarle conectividad a la ciudadanía. Nosotros estamos en una empresa que, sin duda, incorporó un proceso de transformación del transporte ferroviario. Esto es porque ha sido la planificación que se le imprimió desde el propio presidente de la Nación, el ministro Alexis Guerrera, y también, tengo que decir, de la Cámara de Diputados. Si no hubiera sido que Sergio Massa hubiera discutido el presupuesto para que transporte tenga un presupuesto que lamentablemente este año no lo tenemos por no haber sido aprobado el presupuesto nuevo, no lo tenemos de la manera que debería ser, ese importante presupuesto permite hacer obras que conectan las vidas de los ciudadanos y ciudadanos en la Argentina en general, en el conurbano bonaerense, en la provincia de Buenos Aires y en toda la República Argentina. Y esto se trata porque es una empresa que no se queda en un proyecto, sino que gestiona y lo hace. Contarte que trabajamos muchísimo con la capacitación en las escuelas. Yo con las escuelas de Monte tuve la posibilidad de enlazar un programa
que era como conocer el primer empleo que se tramitó o digamos lo delineó institucionales de trenes, y muchas escuelas de monte participaron, donde tenían clases virtuales. Eran módulos con recursos humanos, otro día era con vías y obras, otro día era con otro departamento de trenes, y así fueron conociendo distintos departamentos de una empresa. ¿Para qué? Para saber cómo es el mundo laboral una vez que sale. Y ahora también tuve la oportunidad de hacer la apertura de un hermoso proyecto que nació también con esta gestión de Trenes Argentinos. Este va a ser el primer año que va a ser presencial y virtual, que es las prácticas profesionalizantes de las escuelas técnicas, de la educación técnica. Los chicos de las escuelas técnicas, en este caso el primer marco se da con escuelas técnicas de el conurbano, y se sumaron algunas del interior del país con modalidad virtual. Es un marco teórico, pero en la última parte son y tienen uno por mes, son prácticos ahora en los propios talleres, en las oficinas, depende de qué estudien los chicos de Trenes Argentinos, donde les enseñan inclusive luego de recursos humanos a hacer su currículum, y muchas veces hay alumnos que quedan en estas empresas como la de Trenes. Obviamente que el día justamente que teníamos el acto acá en el peaje en Cañuelas, donde el director nacional de Vialidad anunciaba la obra de la autovía tan ansiada, que recién lo relacionaba cuando Alejandro hablaba de la conectividad de la vía de la ciudad, y hoy vamos a tener la ruta enlazando, no ya cruzando la ciudad cuando se construya. Ese mismo día que acompañé un ratito en el acto y me fui a Buenos Aires, estaba con el lanzamiento y compartí la charla y la bienvenida a los alumnos de tantas escuelas con el presidente de Trenes Argentinos Capital Humano, Damián Contreras, que va a estar el viernes acompañándome con el museo, pero también con el director provincial de Educaciones Técnicas, que es Guillermo de Guisi, y también con Mariano Ferrari, que la verdad que fue una alegría encontrarlo. Mariano fue inspector de las escuelas técnicas y hoy sigue trabajando en esta modalidad, y obviamente con una sonrisa de por medio. Lo primero que elige el director provincial: lo tenemos que llevar a las ciudades del interior de la provincia, y los primeros cordones como son Monte y las ciudades que están cerca, así que ojalá que lo podamos incorporar en el curso lectivo del año que viene, porque me parece sumamente importante, primero, que se puedan capacitar los alumnos desde escuelas con tanto profesionalismo como son las escuelas técnicas, y que conozcan la riqueza que podemos tener los argentinos con las empresas nacionales. Y esto es un enlace muy importante. Así que un poco Trenes no es solamente llevar pasajeros, sino también trabaja en otras temáticas, que es entrelazar las vivencias con los ciudadanos y ciudadanas, y por supuesto apostar mucho a la educación, Martín. Por eso día a día que se pueden hacer capacitaciones, intercambios culturales de distintos países, como tenemos muestras todo el tiempo en Retiro, en Constitución, de obras de artes y de música, también lo hacemos. Porque también es darle un mimo al alma a aquellas personas que van a trabajar o a estudiar y pueden quedarse un ratito en una estación deleitándose con algo. Me llega un mensaje de la señora Nélida, que hace un momentito hizo una consulta. Nos dice: muchísimas gracias, está buenísimo que lo explique, no se conocen estas cosas. Muchas gracias, Sandra, dice Nélida. Es que conocer el Estado no es fácil, y Trenes Argentinos en particularidad, la empresa Madres, Ferrocarriles Argentinos, donde hay un presidente. Después estamos las empresas que también están, por supuesto, presididas, dirigidas. SOPSE solamente operaciones tiene 24.000 empleados. Por supuesto están las empresas de infraestructura, y también están las concesionadas, como dije hoy, de Ferrosur. Entonces es muy difícil que el ciudadano común pueda conocer estos detalles, pero es importante que lo podamos transmitir para darle respuesta a cada solicitud o a cada reclamo. Vamos a reiterar la invitación, si te parece. Sí, para por supuesto. Viernes, sábado y domingo, a partir de las 10 de la mañana, comienzan las visitas guiadas en el tren Museo Itinerante, en la estación del ferrocarril. Recordemos que hay un link en la página, nosotros lo hemos anunciado, y
para que se puedan inscribir. Las escuelas están todas notificadas a través de la inspectora en jefe distrital y también de la regional, la cual agradecemos, también con la inspector de la educación privada, porque no queremos que ninguna institución educativa al menos quede notificada de esta posibilidad. Entendemos que es una visita sumamente importante, es muy educativa, instructiva de nuestra historia, y hay personal especializado para ello. Hay un coche cine, que hoy no lo nombré, que también es maravilloso, y ahí se pasan algunas videos institucionales para que se conozca la historia también del ferrocarril. Así que a los montenses en general, porque esto es una visita libre, gratuita, para todos aquellos que quieran conocer parte de nuestra historia. El tren, vuelvo a reiterar, va a estar el viernes 27, sábado 28 y domingo 29, a partir de las 10 de la mañana en la estación del ferrocarril. Entran al link, reservan su entrada, que obviamente es gratuita, y si tienen alguna duda se acercan, que vamos a estar el grupo de trabajo que me acompaña y el personal de Trenes Argentinos para informar a quienes quieran acercarse a esta linda visita, y estamos pensando incorporar algo más para que sea un lindo fin de semana atractivo, que volvamos a pensar en nuestra historia, en nuestro ferrocarril, de donde, como dijo Alejandro, sin duda, la llegada del ferrocarril le dio un vuelco al desarrollo de nuestra ciudad. Así que en ese marco de los 130 años de la estación y en el marco del 25 de mayo, donde marca nuestra historia, queremos celebrarlo junto al pueblo, nada más y nada menos contando parte de la historia. Dice la señora Cristina, bien para Sandra y Alejandro, muy bueno todo lo que contaron de la historia de Monte. Bueno, nosotros somos unos agradecidos de siempre poder estar en contacto con nuestros vecinos y vecinas, y también poder contar lo que hacemos y lo que conocemos. Digo, esto de poder transmitir el conocimiento, como es en el caso hoy de Alejandro, me parece que es muy fortalecedor. Y hoy, que es un día de lluvia, que estamos muchos adentro, ¿por qué no? Me parece una buena opción de organizar, de escuchar la radio, de pensarnos, ¿no? Uh-huh. Como desarrollo de pueblo, de pensarnos como montenses y pensarnos como argentinos, celebrar lo que sentimos con tanto amor por nuestra patria y gritar muy desde adentro, ¡viva la patria! Muchas gracias por la visita, Alejandro. Gracias por venir, Sandra. Y bueno, seguimos por supuesto en contacto, y en cualquier momento volvemos a hacer una charla tan amena como esta, ¿eh? ¿Cómo no? Y de paso vamos a visitar otros medios, pero les decimos el medio que se quiera acercar para hacer una nota, para visitar. Obviamente, como cualquier ciudadano, pueden acercarse y por ahí también conocer de parte de los instructores, de los capacitadores, la temática que trae el tren. Gracias. Muchas gracias. Hasta cualquier momento. Estábamos charlando con la visita de la doctora Sandra Mayol, directora de SOFCE, Trenes Argentinos, y el profesor Alejandro Cortés. Estas fueron las noticias.